la idea de hoy día es conversar sobre el hidrógeno verde, especialmente aplicado a minería. Primero les voy a contar lo que no vamos a hacer. Esta conversación está pensada para 40 minutos, entonces algunas de estas conversaciones, bueno, mi propósito es conversar sobre esto para quienes están interesados en la materia, no necesariamente trabajan en esta área, eh, lo mismo tienen un interés específico en minería. Usualmente estas conversaciones de este tipo se acercan desde las ventajas del hidrógeno en general, el estado del arte, cosas de ese tipo. Yo hice un pequeño cambio y lo que vamos a discutir hoy día es una aplicación específica, un caso específico, y sobre eso espero ir deduciendo, conversando con ustedes algunas las ventajas y los desafíos del hidrógeno aplicado a minería. Lo primero, contarles quiénes somos. En realidad somos un grupo trabajando en el hidrógeno desde la Universidad Católica. Ya hemos trabajado en la propuesta normativa del uso de hidrógeno financiado por GIZ, realizado junto con el Ministerio de Energía. También somos parte del consorcio de combustión dual de Corfo, liderado por la empresa Alset. Ya tenemos líneas abiertas de investigación desde ya hace un par de años en almacenamiento, especialmente de hidrógeno. Lo voy a tomar con más detalle. Aquí pueden ver nuestra página y visitar con más detalle lo que estamos haciendo. Y por otro lado, como les decía, somos parte del consorcio de combustión dual liderado por ALCET y estamos levantando también una iniciativa para un piloto en hidrógeno con Andrés Guerrero, Minera San Pedro. Esperamos de aquí los próximos 10 meses tener muchos avances sobre eso. También, de nuevo, esta es una invitación en el fondo. Les voy a dejar al final mi correo, contacto, para seguir discutiendo sobre esto. Lo vamos a organizar en 4 etapas. Va a ser primero producción, segundo almacenamiento, tercero uso en el equipo minero y cuarto un cierre con los desafíos más generales del hidrógeno, especialmente si quieren discutiendo sobre minería. Muy breve, ¿por qué nos gusta tanto el hidrógeno? ¿Por qué creemos que el hidrógeno es tan interesante? Parte con algunas de sus propiedades químicas, físicas. El hidrógeno tiene un poder calorífico que es 3 veces más alto que el del diésel, es decir, que en la misma cantidad de masa es capaz de entregar 3 veces más energía, 120 megajoules por kilogramo. Sin embargo, y esto lo vamos a tomar en la parte de almacenamiento, el hidrógeno tiene una no muy buena densidad energética desde el punto de vista del volumen que ocupa. Es difícil comprimir el hidrógeno. Sí, eso tiene algunas implicancias de las que vamos a discutir ahora. El hidrógeno verde para... Sí, se escucha alguno. El hidrógeno verde para minería está pensado como un combustible generado a partir de fuentes renovables que no emiten gases de efecto invernadero. Hoy día en el mundo el 96% del hidrógeno es obtenido a partir de combustibles fósiles. Es un hidrógeno que es utilizado para fines industriales. La discusión de hoy día y lo que está ocurriendo hoy día en Chile, esta discusión, este tema se está levantando porque estamos pensando en el hidrógeno como combustible. Cómo lo utilizamos no para usos industriales, que por supuesto va a seguir ocurriendo, sino que cómo lo utilizamos para transportarnos. Y eso nos hace sentido, es un combustible sustentable, de bajas emisiones directas de gases de efecto invernadero, en la medida que lo produzcamos a partir de los excedentes o bien de la capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Esta ilustración lo que muestra es, lo vamos a ver ahora, que para producir ese hidrógeno lo que hago es romper la molécula del agua, el H2O, y generar por un lado hidrógeno y por otro lado oxígeno. Eso requiere una cantidad de energía, por supuesto. Para eso utilizamos electrolizadores. Hay 2 tipos de electrolizadores que ya están sobre la mesa. Uno son los electrolizadores alcalinos. Una de las ventajas que tiene es que tiene un costo de capital que es más bajo que los electrolizadores PEM. Sin embargo, los electrolizadores PEM funcionan
un poco mejor en condiciones intermitentes de abastecimiento de energía eléctrica. ¿Cómo funciona esto? Muy brevemente, es que yo tomo una molécula de agua y la fuerzo, la obligo a pasar a través de esta membrana. Es la energía eléctrica la que hace ese trabajo y por eso requiere esos 50 kWh por kilogramo de hidrógeno producido. Y al otro lado lo que hago es obtener el hidrógeno y a su vez se libera este oxígeno de vuelta a la atmósfera. Y este hidrógeno es el que utilizo como combustible. Si yo hago esto en serie con estas placas que están puestas aquí, que están deshuesadas, y así es como se ve un stack, finalmente puedo obtener cantidades importantes de hidrógeno. La eficiencia energética de este equipo, aquí hay un tema clave, porque una de las cosas que querríamos discutir hoy día es desde dónde vienen las ventajas hacia el futuro para reducir el costo de este hidrógeno, también pensando en minería. La eficiencia energética de este equipo es del rango del 60%. Eso quiere decir que de esos 53 kWh que le estoy inyectando para producir hidrógeno, el 60% aproximadamente va a poder ser transformado en combustible que va a poder entregarme energía en el dispositivo, en el vehículo. Si considero los otros equipos necesarios para que funcione el sistema, los purificadores, las bombas, el intercambiador de calor, es necesario controlar la temperatura del agua que estoy utilizando. Se produce también una degradación de la membrana. La membrana se va degradando con el tiempo. Ya al 7º año esa degradación es del rango del 10%. La eficiencia total es entonces un poquito la neta, es un poquito menor a ese 60%. Vamos a ir trabajando. La conversación de hoy día va a tener que ver mucho con el costo. No es que esté centrada alrededor del costo, pero quiero utilizar el costo como argumento, como termómetro para una discusión final. Y por lo demás, creo que el costo en este momento nos dice bien a qué distancia estamos. Y sobre esta tabla que vamos a ir develando a lo largo de esta conversación, discutir dónde se ven algunas de las ventajas específicas que podría tener Chile o la minería en particular. Esta tabla de la izquierda lo que muestra son los costos de capital del equipo que acabo de mostrar en el slide anterior. Usualmente en la literatura se reportan, y los informes o los análisis de este tipo, reportan la compra del electrolizador y los equipos auxiliares, pero tan importante como esto son las ventajas que son los costos asociados a construir este tipo de plantas, que no son para nada despreciables. Las fuentes que estoy usando acá son de la Agencia Internacional de Energía. Quiero recalcar acá y contarles que los costos que estoy mostrando acá no son los costos del consorcio en el que nosotros estamos trabajando, ni son los costos de algún proyecto realizándose hoy día en Chile. Lo he hecho así para que toda esta información sea pública, esté disponible. También tenemos un trabajo, un documento que se hace cargo de estos valores que puedo compartir, me pueden escribir y yo se los puedo enviar encantado. No sé qué insistir en ese punto. Estos no son los costos específicos ni del consorcio en el que nosotros estamos participando, ni de algún proyecto hoy día realizándose en Chile, pero sí da un muy buen orden de magnitud de cuáles son esos costos. Entonces, como decía, lo primero, usualmente en la literatura, en los análisis de estos tipos, es importante tener ojo en los costos asociados a la construcción de estas plantas generadoras de hidrógeno, los costos de preparación, contingencia, permisos. Aquí también señalo de inmediato, hay una oportunidad para reducir estos costos en el mediano plazo en el caso de Chile, a medida en que se producen las economías de aprendizaje que permiten reducir los costos de construcción de estas plantas. Hoy día, para este levantamiento que hace la Agencia Internacional en el 2019, aclarando de inmediato ese número, lo que hace la agencia es que manda encuestas a empresas, a instituciones que están construyendo, que han desarrollado este tipo, que tanto lo manufacturan o los levantan. Son encuestas, literalmente son encuestas, y con esa información de vuelta se construye ese costo que está puesto acá, que es del rango de los $1.500 por kilowatt instalado. Eso es lo primero.
Si yo considero ese costo de inversión, de instalación, los costos indirectos de capital, la vida útil de la planta del rango del 20% y una tasa de descuento del 10%, este costo está unitarizado en el tiempo, llego a un orden de $4,4 por kilogramo de hidrógeno. Este número es importante en la conversación de hoy día. Si uno hace la relación directa entre el poder calorífico del diésel y el hidrógeno, para que el hidrógeno puesto en el tanque sea competitivo con respecto al diésel, ese costo debiese llegar a aproximarse a los $2,5 por kilogramo. Lo que quiero señalar con esto es que solo en la producción de hidrógeno estamos puestos ya en 4,41. Estamos ya a una distancia considerable de la alternativa que es el diésel. Quiero resaltar también que esta evaluación, esta tabla que está aquí, no se hace cargo de las condiciones específicas que ya existen en Chile para que este tipo de proyectos tengan una barrera más corta respecto a su alternativa o sean derechamente competitivos, ¿sí? Quiero hacer énfasis en eso. Existen hoy día en Chile proyectos que por condiciones estratégicas, logísticas, de economías de escala, estas brechas son mucho más cortas que las estoy graficando en esta tabla, ¿sí? Vamos a hablar a partir del factor de planta, que es muy importante para la evaluación, para la discusión que estamos teniendo hoy día. Y primero, ¿dónde ya se ven ventajas específicas para el caso del área del sector minero? Y tiene que ver primero con las economías de escala. El caso que vamos a analizar, con el que vamos a discutir hoy día, es un camión minero, es un camión Komatsu 930, como por ejemplo el consorcio en el que estamos participando en el que está trabajando. Vamos a asumir un 25% de sustitución de diésel por hidrógeno, que equivale al 10% de la masa. Y eso significa, para que se hagan una idea, que cada uno de estos camiones, si necesitase, me está diciendo que mi conexión es un poco inestable, tengo que hacer un poquito de magia acá. Lo que les decía, asumiendo esas tasas de sustitución, apenas de un 10% en masa y un 25% en energía sobre un camión minero, eso significaría que se requieren 537 kilogramos de hidrógeno al día por camión, lo que es una cantidad monstruosa de hidrógeno que necesita ser producida. Ocurren varias cosas, además. Una faena minera opera, pensemos, una empresa de la gran minería del cobre, está en el rango de 50 camiones de alto tonelaje, como lo que estoy mostrando acá. Por otro lado, también, dado esos volúmenes de producción, hay un espacio, una oportunidad para una generación on-site de hidrógeno. Por supuesto que tiene sus desventajas, pero una de las ventajas que tiene el uso en minería es que, dado estos altos volúmenes, como el que estoy mostrando en este caso, es posible generar en situ y ahorrar, distribuir hidrógeno es caro, es un gas que se distribuye comprimido a altas presiones, y esa logística es cara eventualmente si lo tuviese que hacer, por ejemplo, en zonas extendidas, en extensas áreas. La minería presenta la oportunidad, yo lo que les decía, hay una oportunidad en minería por las economías de escala de reducir parte de esos costos. Uno, el de distribución, la logística, si quieren, del hidrógeno, y hacer que esos $1.500 por kilowatt instalado se reduzcan ostensiblemente. Esa es una de las principales oportunidades que la minería presenta, dado los clústeres mineros que hay en el norte de Chile, o incluso en una sola faena, dado los volúmenes que se requerirían incluso para bajas sustituciones. Hay una gran oportunidad para que en el mediano plazo, de aquí a 10 años, esas economías de escala se ven reflejadas en esa eventual reducción de precios. Uno. Segundo, ahora, llevar estos volúmenes de producción a minería es un desafío bastante grande. Les muestro a uno de los muchos equipos, este lo acaba de presentar Siemens. Ahí existe un piloto en Austria. Este equipo, el Silyzer 300, es capaz de producir 300, declaran producciones mayores, pero eventualmente puede estar en el rango de los 300 kilogramos de hidrógeno por hora. Es decir, necesitaría al menos uno de estos para las sustituciones de las que hablamos para el caso de estos camiones mineros de alto tonelaje.
Lo segundo, me voy a mover acá. Ok, entonces, primero, hay oportunidades para una ostensible reducción de este costo capital en el caso del hidrógeno, aprovechando las economías de escala que se dan en minería. Vamos a utilizar ese caso, 500 kilogramos de hidrógeno al día necesarios para ese camión, en rangos de sustituciones bastante, al parecer, alcanzables en el mediano plazo. Lo segundo, el factor de planta. De nuevo, estamos construyendo los dos principales ítems que redundan en este costo unitario del hidrógeno. Recordar que como comparación, el diésel hoy día, para que el hidrógeno sea competitivo al diésel, ese precio debe estar en el rango de los 2,5 dólares por kilogramo. El segundo ítem que impacta en este costo capital del hidrógeno es el factor de planta. Lo que es para el caso de energía fotoeléctrica, lo que estoy mostrando acá abajo es la curva típica, ¿cierto?, de producción de un panel fotovoltaico, donde por supuesto no hay producción durante la noche y se alcanza un pic en alguna hora del día. En este caso lo muestra a las 12. Todo esto hace sentido, y el hidrógeno verde hace sentido, si el origen, la fuente de la energía eléctrica es algún tipo de energía que no produzca gases a efecto invernadero, una termoeléctrica, por ejemplo, paneles fotovoltaicos o granjas eólicas. Si es que ese insumo no emite gases a efecto invernadero, por supuesto que el hidrógeno producido con esa energía eléctrica no va a estar asociado a esas emisiones. Sin embargo, dado que esta producción es intermitente, ese electrolizador que les mostraba antes va a poder funcionar con energía limpia solo durante una parte del día. Y eso limita la capacidad de producción, el factor de planta de ese electrolizador. Eso es el factor de planta, es la relación que hay entre la capacidad máxima de ese equipo funcionando todo el tiempo versus la cantidad efectiva de tiempo que realmente va a estar funcionando con energía renovable que no emite gases de efecto invernadero. ¿Y cómo impacta esto en el costo que acabamos de ver, en esos 4 dólares por kilogramo que mostraba en el slide? Y es que a medida que yo ocupo menos el equipo, ese costo capital es cada vez más grande, ¿cierto? Eso es intuitivo. Imagínense que esa planta o lo que sea lo compré con un crédito que estoy pagando cuotas, la cuota no cambia. Entonces, si es que la cantidad de energía es mayor, el costo asociado a cada unidad de energía producida va a ser menor. Esa relación se mantiene acá. Y es por eso que el factor de planta, en el fondo, el perfil de la matriz energética que alimenta eventualmente la producción de hidrógeno verde en Chile, va a tener un impacto importante en ese costo capital. Ahora, ¿cómo se puede reducir ese costo? Por supuesto, a partir de fuentes limpias, energía solar y energía eólica. En el supuesto que estábamos trabajando, una combinación entre energía eólica y energía solar podría alcanzar factores de planta en el rango del 40%. Por sí solo, un electrolizador ya muestra la experiencia internacional, muestra factores de planta del orden del 98%. Es decir, es muy poco el tiempo en que el electrolizador está detenido por fallas programadas o no programadas. Sin embargo, es la disponibilidad de energía limpia la que limita un poco la cantidad de tiempo que ese electrolizador puede estar funcionando con energía limpia. El factor de planta estándar de un panel fotovoltaico, de una planta fotovoltaica, es de rango del 25%. Si a eso eventualmente le agrego insumos de una granja eólica, podría estar bordeando el 40%. El punto es solo que una política energética chilena perfectamente puede ayudar a alentar e impulsar a que el insumo de energía eléctrica limpia sea mayor, utilizando otras fuentes de energía, levantando ese factor de planta y reduciendo de nuevo este costo unitario. Resumen,
tenemos ya dos inputs donde se ven promisorias ventajas en el caso de la minería chilena. La inversión de capital, el costo del equipo, las economías de escala va a llevar abajo este costo, lo va a ayudar a reducirlo, el factor de planta que eventualmente también puede mejorar, y con eso en mente pasamos al componente del costo asociado al uso de energía eléctrica para producir ese hidrógeno. Pensando en un costo de energía de $30 por megawatt hora, que también es otro parámetro, es otro input que se ve muy promisorio de aquí a los próximos 10 años. Todo indica que este costo va a seguir bajando, este costo de energía limpia va a seguir bajando. Entonces, la combinación entre el costo capital, el factor de planta y el costo de energía, me están escribiendo acá, entregan un muy buen escenario para lo que eventualmente va a pasar con el hidrógeno en los próximos 10 años. El costo de producción, el costo asociado a la energía para la producción del hidrógeno, me entrega otros $2 al costo del kilogramo del hidrógeno. Repasemos, el costo capital me deja en 4,41, el costo de operación me deja en 1,96. ¿Sí? O sea, ya estoy en el rango de los $7 por kilogramo de hidrógeno. Recordemos que el costo de break-even, el costo del diésel comparativo, está en el rango de los 2,5 dólares por kilogramo. Segundo, pasemos al almacenamiento. Darío menciona que el hidrógeno verde no es solo por electrólisis, tiene razón. Mi punto solo es este, Darío. Estoy mencionando una de las alternativas para las que hace sentido el hidrógeno verde. Menciono el caso de la electrólisis porque primero es el proyecto en el que estamos participando y también es el piloto que nosotros como universidad estamos levantando. ¿Sí? Eso es todo, Darío. Darío tiene razón. Hay otras formas de producir hidrógeno verde que no sean solo electrólisis. ¿Sí? Segundo, el almacenamiento. Este gráfico lo único que hace es mostrar que es difícil almacenar el hidrógeno. Este gráfico tiene dos ejes. El primero es el eje de las Y, que muestra la densidad del combustible, en este caso el hidrógeno, y el eje de las X, que muestra la temperatura. Como pueden ver, para altos valores de densidad energética se requieren bajas temperaturas. Aquí está el hidrógeno criogénico, que bajo los 22 grados Kelvin ya puedo mantenerlo en estado líquido. ¿Sí? Eso significa que puedo tenerlo almacenado puedo tener la misma cantidad de energía en menos volumen. Por otro lado, estas líneas que están aquí, lo que están mostrando es que para aumentar la densidad energética del hidrógeno necesito recurrir a altas presiones, ¿sí? Presiones del orden sobre los 700 bares, sobre 700 atmósferas. Lo único que intento mostrar aquí con este gráfico es que se requieren altas presiones para trabajar con el hidrógeno gaseoso. Es difícil comprimirlo, necesito gastar energía en comprimirlo, y las tecnologías para trabajar esas presiones también hacen que el costo sea mayor que otras tecnologías que funcionan a presión atmosférica. Hay un sinfín de alternativas para hoy día en el mundo siendo exploradas para almacenar hidrógeno, desde el gas comprimido, el hidrógeno líquido criogénico, el criocomprimido, que es una mezcla entre los dos, los medios porosos, los MOF, Metal Organic Frameworks, o los carriers orgánicos. Sobre todas esas alternativas, hoy día yo me voy a centrar en una para la discusión, que es el hidrógeno gaseoso comprimido. Las presiones que se requieren son altas, entonces se utilizan este tipo de tanques tipo 4, que son tanques de triple capa, tienen una capa de fibra de carbono y acero con fines estructurales y una capa de fibra de vidrio para resistir los impactos por el uso, etc. Ahora, cuando se trata de vehículos pequeños, por ejemplo, este es el Aston Martin que modificó Alset, el 2013. Cuando se trata de vehículos pequeños que tienen autonomía, que necesitan autonomía relativamente baja, esos tanques, esos volúmenes necesarios para alcanzar esa autonomía, caben
sin problema, entre comillas, dentro del vehículo. Aquí se ven los tanques ubicados en la parte de atrás del auto. Aquí está el Toyota Mirai, también, donde tiene el tanque puesto dentro del auto. Pero uno de los desafíos particulares de la minería y de cualquier uso industrial son las autonomías. En el caso de la minería, no me sirve, no es muy competitivo un sistema que requiere que el camión minero esté siendo cargado a cada rato, ¿sí? En el caso de los camiones mineros, y esto es general para cualquier otro tipo de vehículo industrial, trabajo con autonomías de al menos 8 horas, y eso aumenta el problema desde 2 puntos de vista. El primero es que por sí solo, este camión, a diferencia de los vehículos que mostré antes, que pesan entre 1 y 1,2 toneladas, un Komatsu de estas características cargado lleva 600 toneladas, el camión más la carga. O sea, aumenté por 600 el problema. Y por otro lado, la autonomía, que tiene que ser de al menos un turno para no estar interrumpiendo constantemente la operación del camión cuando estas tecnologías estén operando el régimen. Y eso hace que el problema del almacenamiento cobre mayor importancia. No puedo estar cargando el equipo, como decía, cada 1,5 o 2 horas. Necesito tener operaciones autónomas relativamente suaves, constantes, para no estar cargando el equipo reiteradamente. Y ahí es donde el espacio vuelve a cobrar relevancia. Estoy admitiendo a alguien ahí. Y aquí es donde el espacio vuelve a cobrar relevancia. Para estos niveles de autonomía y estos niveles de carga se requieren volúmenes más o menos razonables. 700 kilogramos de hidrógeno, que es el caso con el que estamos conversando hoy día para sustituciones de masa del orden del 10%, requiere un volumen del orden de los 9 metros cuadrados. Aquí se refleja lo que conversamos, tanto el desafío de llevar muchísima más carga, como requerir mayores autonomías. Y es difícil poner 9 metros cúbicos en un equipo minero. En el caso de este camión, mostramos 2 zonas eventuales donde hay espacio, entre otras que podrían evaluarse. Una es la zona de las parrillas, que hay un espacio de rango de los 10 metros cúbicos, y acá abajo en la zona del tanque de combustible, donde hay otra zona de entre los 3 y 4 metros cúbicos. Al otro lado, al lado izquierdo del camión, está el tanque de aceite, donde también hay 2 o 3 metros cúbicos más disponibles. Mi punto es el siguiente. Tanto en minería a cielo abierto como en minería subterránea, el tema del espacio no es trivial. Las cargas y las autonomías a las que requiero llegar. Eso es algo específico de la minería y que pone problemas específicos. Sobre eso me quiero detener en 2 cosas. El primero, yo les comentaba que hay mucho hoy día realizándose sobre almacenamiento de hidrógeno. Para mostrarles uno de los casos, están los carriers orgánicos. Los carriers orgánicos tienen algunos temas medioambientales, están en un estado todavía inmaduro de desarrollo, consisten en que el hidrógeno se mete en la molécula de este carrier. Pero lo que quería señalar de que las ventajas de este tipo de carrier es que funcionan a presión atmosférica, estamos más familiarizados con ello. Es lo mismo que con el diésel o la parafina, si quieren. Cuando yo me mancho los dedos, lo que hago es ir, tomo un paño, digamos, y me limpio la pintura. No puedo hacer eso con el hidrógeno. Estoy trabajando a altas presiones. Este tipo de carrier tienen esa ventaja de que permitiría trabajar a presiones atmosféricas. Y por otro lado, al igual que en el caso del hidrógeno líquido, por ejemplo, o este tipo de carriers, tengo que pagar un costo por ese tipo de almacenamiento. Y ese costo se puede ver representado, por ejemplo, se puede ejemplificar a través de la energía que requiero tanto para meter el hidrógeno en la molécula o para liberarla luego en el equipo. Y eso es más o menos en el rango de entre el 30 y el 35% de la energía que lleva el energético. Es decir, para resumir el punto, en el caso del hidrógeno líquido comprimido, criogénico o criocomprimido, o este tipo de carriers, al menos el 30% de la energía que lleva el combustible voy a tener que utilizarla para liberarla luego en el vehículo. Y eso, por supuesto, que disminuye la disponibilidad neta del energético en el equipo minero.
Hay otras alternativas, les quiero comentar muy brevemente sobre esta. Nosotros ya tenemos un proyecto en marcha en nuestro grupo de trabajo. Felipe Vargas, disculpa, es que acabo de dar una pregunta. Felipe Vargas preguntaba si los 500 kilogramos de hidrógeno al día es con la utilización promedio del camión. Sí, sí, Felipe, en el fondo es los 2 o 3 camiones, perdón, es el camión funcionando durante todo el día constantemente. No considera ni utilización ni disponibilidad, ¿sí? Ok, aquí sigo entonces. Vuelvo al tema. Perdonen estas interrupciones que también aquí estoy aceptando gente. Sí, les contaba que sobre este proyecto estamos aprovechando las propiedades de los materiales microporosos. El carbón activado en el fondo es un material orgánico que se combustiona en... perdonen, ya, entonces lo que les comentaba, este proyecto está en marcha, entonces lo que estamos haciendo es aprovechar las propiedades microporosas del carbón activado. Sí, el carbón activado es materia orgánica pirolizada en el fondo, a alta temperatura, en ausencia de oxígeno, y ese material residual que les estoy mostrando abajo en las distintas configuraciones que viene, peletizado o paquetado, lo que permite ese poro es que el hidrógeno entra en el poro y como estas relaciones están regidas por las fuerzas de Van der Waals, al disminuir el espacio entre ese material y el hidrógeno, permito almacenar más hidrógeno en el mismo espacio. Se empieza, entre comillas, a comportar como un líquido. Entonces, lo que estamos trabajando es la composición que permita que para la misma presión, en el mismo volumen, pueda almacenar más hidrógeno en ese tanque, ¿sí? Entonces, el desafío consiste en encontrar la mezcla de elementos, la característica y la calidad del carbón activado que me permita optimizar ese proceso de almacenamiento. También puedo dopar el material. Hay experiencia y nosotros también tenemos programado hacer que con litio, con nanopartículas de cobre, que ayuda a la difusión del calor, puedo dopar este polvo mágico en el fondo y aumentar esa capacidad de retención, de almacenamiento de hidrógeno. Mi punto es solo este. Dadas las autonomías que se requieren en usos mineros y cualquier otro vehículo industrial en realidad, y el tamaño de los equipos, el tema del almacenamiento pasa a ser muy relevante. El tema del almacenamiento para usos industriales pasa a ser muy relevante. Y ahí hay aquí un nicho donde para usos mineros, por ejemplo, Chile puede sacar ventaja. Hay un desarrollo tecnológico que se puede impulsar para almacenamiento de hidrógeno en altos volúmenes sobre equipos mineros. Sí, estoy mirando el chat, por si acaso, por si tienen comentarios. Con esto llegamos al develado total de la carga, del costo del hidrógeno en el que veníamos conversando. Teníamos los 4,41 del costo capital del electrolizador per se, en el que me voy a centrar hoy día, en el PEM en particular. Estos costos son para electrolizadores PEM, a todo esto. Como bien decía alguien, hay otras formas de hacer hidrógeno. Yo voy a centrar la discusión en la que parece ser la alternativa más atractiva los próximos 5 años, de hecho con la que estamos trabajando. Aquí están los OPEC, hay una discusión por supuesto con los alcalinos, pero eso da para largo, ¿sí? Aquí está el costo asociado a la producción del hidrógeno, la energía eléctrica y la eficiencia del sistema, y aquí está el costo asociado a almacenar el hidrógeno sobre el equipo. La conversación que acabamos de tener recién sobre el hidrógeno comprimido a altas presiones en estos tanques está considerado acá en esta evaluación y le agrega otro dólar al kilogramo del hidrógeno. Este problema no lo tengo con el diésel. La relación del costo del tanque con el diésel es despreciable. O sea, de hecho, la relación del peso, por ejemplo, entre el tanque de diésel y el diésel que llevo en el camión minero, en el LHD, es despreciable. Sin embargo, en el hidrógeno la relación se da vuelta. El peso de los tanques de alta presión pasa a ser muy relevante, tanto en el volumen, en la masa, como en el costo. Y eso es lo que está graficado acá. Usualmente, les cuento, en este tipo de análisis se suele pasar por alto esto, y la verdad es que hay muchos ahorros y consideraciones que hacer acá.
en el fondo les estoy contando sobre un análisis típico de evaluación de costo en el equipo minero. Y así es como se ve entonces con estos inputs el costo total, 4,4, 1,95 y 0,86. Pasemos entonces ahora al uso. Primero les cuento, hay muchos usos, yo me voy a enfocar en el proyecto en el que estamos trabajando, y los dos principales usos de hidrógeno hoy día, el caso de proyectos mineros, nosotros estamos trabajando con combustión dual, ¿sí? Que lo que se hace es inyectar el hidrógeno en la mezcla para que entre a la cámara de combustión. Aquí es lo que está mostrando este video, ¿sí? Ahora, en el caso de la combustión dual, lo que en el fondo de lo que se hace cargo para este tipo de camiones de alto tonelaje es tomar la infraestructura que ya existe. Y lo que les contaba, lo que consiste esta tecnología es que se inyecta el hidrógeno a la mezcla. Ese hidrógeno, aquí está, déjenme hacer que funcione el video. Se inyecta el hidrógeno a la cámara de combustión y como dice un amigo mío, es como meterle esteroides a la combustión. El hidrógeno tiene una velocidad de propagación que es 10 veces más alta que el diésel. Eso permite que la combustión sea más inmediata, más rápida. Segundo, se alcanzan mayores temperaturas. El hidrógeno eleva la temperatura a unos 300 grados más, ¿sí? Por otro lado, hagamos el énfasis. Habíamos discutido sobre la producción de hidrógeno verde. Tenía sentido si que el insumo energético era también no termoeléctrico, no emitía gases de efecto invernadero. Y por otro lado, en el caso del uso, en el caso de combustión dual, la combustión de hidrógeno produce vapor de agua, ¿sí? Reduciendo así directamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Estoy mostrando el caso de combustión dual en un vehículo, pero combustión dual también se puede hacer, por ejemplo, en equipos estacionarios, enfriadores, ¿sí? Ahí se quita la dificultad del equipo se esté moviendo, e incluso bajas tasas de sustitución en el rango del 2 y el 3% permiten aumentar la eficiencia de la combustión completa, ¿sí? Eso por un lado, por los motivos que señalé. Segundo, para alcanzar mayores niveles de sustitución, como el proyecto que está liderando ALCET, por supuesto que es necesario desarrollar un sistema de inyección que vaya acorde al perfil de consumo. Ahí radica la propuesta de valor de una alternativa como esa. Pero mi punto es que incluso para bajas tasas de sustitución de hidrógeno, en el rango en el 3-4%, ya se ven mejoras en la combustión total del sistema. El sistema energético como sistema funciona más eficientemente. Hago el punto en esto, que pequeñas sustituciones ya permiten obtener mejoras y que sitúa este tipo de tecnología como buenas alternativas frente a lo que hoy día existe en el menú. Por ejemplo, estoy pensando en medidas de compensación de proyectos de mineros que necesiten expandirse, por ejemplo, cómo pueden compensar, sopesar ese aumento en las emisiones o en la contaminación. Este tipo de alternativas permite ya con la infraestructura que existe reducir esas tasas de emisión de material particulado o gases de efecto invernadero en estos porcentajes. Hay temas asociados a las emisiones NOx que tienen que resolverse o dilucidarse en la combustión dual, dado que aumenta la temperatura. Eventualmente en algunos casos de uso del equipo podría aumentar la contaminación de NOx. También los sistemas de inyección para sustituciones mayores se hacen cargo de eso para mantenerlo controlado. Existen algunas formas de reducir esa emisión de NOx que están conocidas, como los sistemas de recirculación de aire. Yo tomo el aire de la ya combustionado y lo reinyecto. Tiene ciertas limitaciones, sí, porque tengo que mantener la relación de aire y combustible. Y segundo, les quiero mostrar, aprovechar de hacer un breve comentario sobre el aspecto normativo de regulación. Este es nuestro diseño, por ejemplo, propuesto para un sistema de combustión dual en el equipo. El estado actual de las normas, ¿cuál es el estado de las normas hoy día? A ver, ante todo,
el objetivo de todo este desarrollo es que el estándar del uso de hidrógeno en minería esté a la mano, esté a la par de lo que ya se conoce y hace con el diésel, ¿sí? Nosotros acabamos de terminar este trabajo que presentamos al Ministerio de Energía. Existe en el mundo normativa suficiente para abarcar los posibles usos de hidrógeno que ya se están llevando a cabo en Chile. Hay casos específicos donde esa normativa todavía se necesita. Por ejemplo, en el caso de la combustión dual, no existe normativa específica de combustión dual para ciertas aplicaciones, pero las normas para fuel cell, que es lo que voy a mostrar más adelante, ya permite diseñar y de manera segura tecnologías como esta. Y es lo que estoy mostrando acá, por ejemplo. Estoy mostrando el resultado del levantamiento de marco normativo que existe en el mundo aplicado a combustión dual sobre un equipo minero, y se vería más o menos así. Este puntito 4, en el 1 está el tanque de hidrógeno, gas comprimido sobre el camión. Aquí están las válvulas de control. Aquí yo cargo el equipo, aquí está la pistola de la hidrolinera que carga el sistema en el puntito 4 que estoy mostrando, en este círculo 4 que estoy mostrando, y aquí está la línea que va hacia los inyectores del motor. Entonces, las normas ya me permiten definir, por ejemplo, cuáles son las válvulas de corte antes del estanque, el sistema de las válvulas de retención, o por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, la válvula de corte manual, que libera toda la línea en caso de que el equipo requiera una mantención mayor. Ese es el estado actual de las normas. Chile ya se está embarcando en la construcción de esas normas. Hay unanimidad también que son necesarias, que es necesario apurarlas, ¿no? Que esos plazos tienen que apurarse. Hay algunas excepciones. En el caso de la minería subterránea no existe normativa para uso de hidrógeno específicamente en minería subterránea. Es necesario desarrollar el conocimiento científico y tecnológico para que esas normas existan. Ahí Chile tiene una posición ventajosa, dado el uso que esto eventualmente puede tener en minería. Ok, esto es con combustión dual. Lo segundo son las fuel cells, que es reversar el proceso de electrólisis mediante el cual, en este caso particular que mostré hoy día, se produjo hidrógeno. Voy a mostrar este pequeño video de Ballard, que es uno de los principales fabricantes de fuel cells en el mundo. ¿Sí? Aquí pueden ver el sistema de placas. Entonces lo que hace es que, a ver, lo que estamos haciendo acá es revertir el proceso que generó el hidrógeno. Eso es todo, arriba del equipo. ¿Qué fue lo que hicimos al principio? Metimos agua, metimos energía eléctrica y separamos el oxígeno del hidrógeno. El oxígeno se liberó o bien se recolectó y puede ser vendido, ¿sí? Y por otro lado salió el hidrógeno, que es el que utilizamos como combustible. Luego, sobre el equipo, tomo ese hidrógeno, y es lo que muestra el video, tomo ese hidrógeno, por otro lado, tomo aire y revierto el proceso. Lo que muestra aquí es esa membrana, lo que estoy mostrando en esta celda de combustible, aquí está el catalizador. Entonces, tomo ese hidrógeno y esta membrana solo deja pasar el protón. A este otro lado está entrando oxígeno. Entonces, como la madre naturaleza es bien particular, y cada vez que este protón ve oxígeno, se vuelve loco y quiere juntarse, ¿cierto? Entonces, lo que hace es traspasar la membrana y obligando al electrón que quedó liberado a generar esta corriente eléctrica, ¿sí? Y es esa corriente la que ya luego utilizo sobre el vehículo para alimentar un motor eléctrico. De nuevo, este es el caso de, por ejemplo, estoy admitiendo gente, este es el caso, por ejemplo, la quien preguntaba del proyecto que está desarrollando Anglo hoy día, para un camión minero de 290 toneladas de capacidad, con fuel cells, ¿sí? Para quien preguntaba. Entonces, resumiendo, usos, ya vimos producción, discutimos brevemente sobre cuáles son los parámetros clave que eventualmente generarían reducción de
de los costos para el caso de la minería, almacenamiento, les describí cuál sería la alternativa, por ejemplo, del proyecto de combustión dual, usando gas comprimido, aunque eso todavía tiene que definirse. Y en el caso de las celdas de combustible, está el proyecto de Anglo, que de aquí a un año ese camión debe estar funcionando. Finalmente, el costo mina. Chuta, un pequeño spoiler. Entonces, si consideramos para el caso de para el uso de hidrógeno en minería, para ese camión que requiere 537 kilogramos de hidrógeno, que equivalen a una sustitución del 10% de su masa, considerando la producción de ese hidrógeno, para esos costos que quiero repetir, no reflejan los costos específicos del consorcio en el que estamos participando, ni de algún otro proyecto hoy día llevándose a cabo. Son costos referenciales, pero que nos ponen muy bien el orden de magnitud de eventualmente cuál sería el costo de esta tecnología puesta en el equipo minero. Tenemos el costo de producción, el costo de almacenamiento y el uso, en este caso combustión dual, cómo se ve reflejado en el costo mina. Y eso es lo que voy a mostrar en la siguiente lámina. El costo mina, en minería, representa todo el costo asociado a perforar, tronar, cargar y transportar el material hasta la salida de la faena, usualmente hasta el chancador, ¿sí? Nosotros lo expresamos en dólares por tonelada. En esta faena que estamos analizando aquí, que es una faena representativa, ese costo está en el rango de los 2,3, 2,4 dólares por tonelada. ¿Qué significa eso? Que para mover una tonelada requiero, para perforar, tronar, cargar y transportar, un costo asociado de los 2,3, 2,4 dólares por tonelada. Y ahora les voy a mostrar, con la información anterior, cómo queda el costo usando alguna de estas tecnologías sobre el camión, con todas las consideraciones que ya discutimos en el caso de hoy día, con el hidrógeno siendo almacenado arriba del equipo de distintas maneras. Y eso es lo que está puesto acá. Lo que muestra este análisis entonces es, para esta faena en particular, cuyo costo base está en el rango de los 2,3, 2,4 dólares por tonelada, ¿cuáles serían los costos de implementar esta tecnología con todos los supuestos discutidos arriba? De nuevo, aquí no están aprovechadas consideraciones específicas de una faena, ventajas comerciales específicas o logísticas que permitan bajar los costos con los parámetros que discutimos arriba, ¿sí? Por supuesto, por ejemplo, que en un clúster minero donde podrían haber distintas compradores o distintas plantas fotovoltaicas, granjas eólicas o incluso en el futuro centrales geotérmicas abasteciendo este sistema, podría aumentar el factor de planta y reducir muchísimo más el costo del hidrógeno. Lo que muestra esta tabla es el costo mina para las distintas tecnologías de almacenamiento del hidrógeno, utilizando los costos de referencia que están, y les puedo compartir en este análisis. Para el caso del gas comprimido, se muestra como la alternativa más atractiva. El costo del hidrógeno líquido es un poco más alto porque hay que pagar ese costo que discutíamos de tener que comprimir ese hidrógeno a esas temperaturas. Eso requiere energía eléctrica. Una vez que está dentro del equipo, probablemente, o sea, una vez que está dentro del equipo, no requiere energía en el tanque para liberarlo, ¿sí? Pero para comprimirlo, para almacenarlo y tenerlo en condiciones líquidas, requiero más energía. En el caso del criocomprimido, el carbón activado, que es la propuesta que estamos trabajando, que les conversaba hace un tiempo, pensado a una escala industrial, podría bajar un poco el costo comparado con el solo uso de gas comprimido, debido a que aumento la cantidad de hidrógeno que soy capaz de llevar en el mismo volumen. Y aquí les muestro también el caso de los carriers orgánicos que discutimos brevemente. Lo que quiero mostrar con este gráfico para estas tasas de sustitución, que equivalen a 17 kilogramos de hidrógeno por ciclo, ciclo aquí se refiere a ir y volver desde la pala hacia el destino, es que en el costo total de una faena estamos muy cerca
Es decir, que no estamos a 3 o 4 veces del costo mina que representaría incorporar esta tecnología, versus el impacto que esto significa en la reducción de gases efecto invernadero. Y es más, aquí quiero hacer el punto y el énfasis, consideraciones comerciales, estratégicas o logísticas podrían llevar al precio del hidrógeno a un costo mucho más conveniente y hacer que esto sea, de hecho, es el propósito más barato que la alternativa del diésel. Adicional a eso, mencionar que en el caso de minería subterránea existen otras ventajas. Como les comentaba, para ir terminando esta conversación de hoy día, como les comentaba, en el caso de minería subterránea, la combustión o el uso de hidrógeno en fuel cells produce vapor de agua y no CO2. En ese caso, puedo reducir la cantidad de aire que inyecto en el sistema de ventilación porque ya no necesito sacar esos gases de las galerías, ¿sí? El gasto de ventilación es un ítem importante en minería subterránea. En algunas faenas puede llegar a representar el 30 al 25% del OPEX. Entonces también aquí hay una ventaja adicional. Si yo cambio un equipo, una flota, a sistemas de este tipo, hidrógeno, baterías de litio, electromovilidad, soy capaz de reducir el costo de ventilación. Y eso genera un beneficio adicional a la curva que estaba mostrando arriba. Finalmente, discutir con ustedes el estado general de los proyectos en minería. Existen hoy día en Chile 7 proyectos desarrollándose con hidrógeno. De esos 2 son mineros y son los únicos 2 con hidrógeno verde como combustible, ¿sí? Tanto el proyecto de ALCET como el de la Santa María. El proyecto de la Santa María consiste en la adaptación de un LHD para uso en minería subterránea mediante el uso de fuel cells, el segundo uso que discutimos hoy día. Sin embargo, existen otros 17 proyectos que están presentados o hay cierto grado de interés de llevarlos a cabo. Ese es el estado actual. Por supuesto que esta situación sigue cambiando todos los años, todos los meses, la verdad. Sí, Julio pregunta por la eficiencia eléctrica. Sí, está en el orden del 55%, pero discutamos eso, déjame ir hacia el final, perdón. Entonces, lo que les decía, sí, claro, Julio, claro, pago un costo de eficiencia al convertir electricidad a hidrógeno y después arriba del equipo lo vuelvo a pagar porque tengo que transformar hidrógeno a energía eléctrica, ¿sí? ¿Se entiende esa cadena? Pero finalmente lo que te importa a ti es el costo medio. Cuando tu energía es limpia, en este caso, se implementa o no el sistema depende del costo medio de la energía eléctrica. Perdón, para volver aquí. 2 de los proyectos que hoy día están en marcha son mineros y son los únicos que utilizan el hidrógeno como energético. Existen otros 17 proyectos en marcha. Esto cambia todos los meses. Hay mucho interés, mucha expectativa de lo que va a pasar en Chile. Y la pregunta, digamos, para ir cerrando esto, ¿a qué distancia estamos? Y tiene que ver también con los desafíos. Chile hoy día está lanzado al desarrollo del marco normativo. Hay unanimidad de que ese marco normativo es necesario, que es relevante. Por otro lado, que tiene que realizarse en plazos razonables que permita el aterrizaje de estas tecnologías. Por otro lado, incluso en la misma construcción de ese marco normativo, Chile no tiene experiencia de hidrógeno como energético, entonces ese ya pone un desafío incluso a una de las primeras etapas que es necesaria llevar a cabo. Por otro lado, es necesario formar a todos quienes van a operar, van a diseñar o van a desarrollar las tecnologías asociadas al hidrógeno verde. Y eso, como es obvio, requiere varios años de antelación. Nosotros estamos llevando a cabo programas, nosotros ya tenemos contenidos de hidrógeno verde, combustión y fuel cells en las mallas de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y realizamos acercamientos con INACAP, charlas con INACAP. Ahora estamos trabajando con Duoc, que está justo al frente de nosotros en San Joaquín. Estamos trabajando con los amigos de Duoc para definir una manera de bajar estos contenidos también a sus currículum.
No existe una red de proveedores o infraestructura que permita hoy día levantar un proyecto, por ejemplo, para la mediana minería o la pequeña minería. Es decir, me quiero corregir ahí, existe. Mi punto es que todavía no está muy desarrollado, no son demasiadas las opciones. Cosas tan sencillas como comprar equipos con garantía en Chile hasta hace muy poco no era posible. ¿Sí? Eso está ocurriendo. Pero todo esto va a ocurrir en la medida en que se destrabe uno de los principales factores de esta tecnología, y es el costo. Y con eso quería terminar esta parte de la conversación, y es que, y lo dejo como pregunta, esto está abierto, porque la verdad que la respuesta de esto no está a este lado, sino que está al otro lado, es con ustedes, somos todos nosotros. ¿Cómo vamos a cortar la brecha entre el costo de los derivados de petróleo y el hidrógeno verde? Usamos en esta conversación el costo como termómetro para la discusión, porque quería que vieran específicamente para un proyecto aplicado en un contexto minero a cuánta distancia estamos. Lo presenté también reflejado en el costo mina para mostrarles que la distancia no es tanta. Si, por ejemplo, hay que pagar en la reducción de gases de efecto invernadero, pero seguimos estando a 2 o 3 veces el costo del diésel. Y la pregunta es, ¿qué posición vamos a tomar sobre eso como país, como sociedad? Si vamos a esperar que sea el mercado que lo resuelva en 10 o 15 años, lo que nos pone en una posición de espectadores, o si vamos a tomar una posición de protagonista y vamos a realizar, vamos a tomar las decisiones que son necesarias para llevar a cabo ese desafío, de la manera que definamos. Chile tiene experiencia en dejar oportunidades del lado como esta, ¿sí? Usted, por supuesto, que me imagino tienen un par de ideas en su cabeza. Y por otro lado, Chile también tiene experiencia en formas de impulsar la penetración de estas tecnologías. En el caso de la energía renovable no convencional, por ejemplo, hace varios años se definió esta cuota que finalmente los costos permitieron que no fuera necesaria, pero tanto cuotas, precios, desarrollo específico, desde este lado de la pantalla, yo soy un convencido que es necesario hacer. No me imagino otra forma que Chile se pueda transformar en un protagonista de esta tecnología. Independiente de las preguntas o cosas que alcancemos a conversar ahora, esto más bien es una invitación. Algunos de estos contenidos son tratados en los diplomados que tenemos con la escuela. Yo al menos en diplomado de opciones mineras, en la parte que tiene que ver con cielo abierto, yo trato estos temas con detalle, más específicamente, pero es una invitación a que se familiaricen con esta tecnología. No sé desde qué perspectiva están llegando, por favor, si quieren me escriben. También contarles que soy parte de la Asociación Chilena de Hidrógeno, junto con Hans Kuhlenkampf, dirigimos el comité académico de investigación. Si hay algún docente, investigador interesado en estas tecnologías que quiera acercarse al hidrógeno, por favor me escribe o directamente a la asociación. Si hay algún alumno, si hay quien sea que te interese conocer más de esta tecnología, por favor me escribe. Nosotros encantados de conversar y agradecerles por su tiempo. Profesor, muchas gracias por su presentación. Por interno le envié algunas de las preguntas que realizaron por YouTube y por Zoom para que las pueda revisar y pueda responderlas, por favor. Sí, sí, disculpen, me alargué muchísimo. Di la lata más de más de lo necesario. Algunas de las preguntas que están acá son bastantes, sí. Y por tiempo Mira, seleccionamos algunas. Sí, gracias, sí. Mario, mira, sobre los temas de seguridad, te dejo invitado a contactarnos. Nosotros tenemos un grupo que está trabajando bastante sobre eso y hay muchísimo que discutir. Acá, ok, voy a ir por algunas. Darko Retamal pregunta qué experiencia se tiene o se conoce de almacenamiento de hidrógeno en absorbente. Darko, es precisamente lo que te contaba. Nosotros se ha probado, existe experiencia en minería hace 8 años. En Sudáfrica se probó un tren subterráneo minero que utilizaba hidruros metálicos en el tanque de almacenamiento, precisamente para discutir lo que hablamos hoy día, de aumentar la capacidad de la densidad energética del hidrógeno.
Esa es la única experiencia en minera que se tiene. Hay otra experiencia en material microporoso, no se ha aplicado a escala industrial, existe conocimiento, pero fíjate, Darko, que no es muy profuso respecto al hidrógeno. Se sabe mucho sobre el nitrógeno, por ejemplo, pero no sobre el hidrógeno. De hecho, nosotros con el proyecto que estamos haciendo acá, estamos parándonos ahí en el borde, humildemente en el borde del conocimiento, intentando catastrar, conocer, caracterizar mejor esos materiales. No se conoce bien el efecto del dopaje, por ejemplo. Yo te contaba que en este proyecto que estamos llevando a cabo, estamos intentando crear esta mezcla que optimice la capacidad de absorción del carbón activado frente al hidrógeno. Vamos a incorporar nanopartículas de cobre, probablemente vamos a ocupar litio. Pero ese es el estado, no existe a escala industrial. Disculpa que me haya alargado tanto. También Ed González pregunta sobre si estos valores de competitividad son transformando equipos existentes de combustión interna, pero con celdas de energía, fuel cells, me imagino, son mucho más eficientes de la conversión. Sí, Ed, la ventaja que tiene la combustión dual es que permite hacerse cargo de la infraestructura que ya existe. Ahora, el nivel del impacto que tenga, los beneficios y los costos depende de cuánta es la sustitución que requiera. Por ejemplo, para sustituciones pequeñas, y hablo del rango del 2-3%, no son necesarias grandes modificaciones en el motor. De hecho, el piloto que tenemos contemplado con Andrés en Minera San Pedro va a ser probablemente un equipo pequeño, un vehículo estacionario, precisamente por lo mismo, con estas dosis de sustitución se reportan y la experiencia muestra mejoras en la eficiencia general. Eso es lo primero. Cuando intentas reemplazar mayores tasas de sustitución, tienes que hacer un cambio en el sistema de inyección, porque no puedes estar, depende del perfil y la exigencia que el motor te demande. Entonces, si estás inyectando hidrógeno, estás cambiando la cantidad de potencia que estás entregando. Y eso necesita ser desarrollado, corregido y aplicado al perfil específico del vehículo que estáis utilizando. Las ventajas de eso con respecto a una fuel cell, o sea, mi punto es es que utilizar celdas de combustible es un cambio completo del vehículo. Y por supuesto con las ventajas que eso tiene. Si yo, por ejemplo, un equipo ligero, hablemos de una camioneta que funciona en una minera, ocupo combustión dual, no necesito mayores cambios en el equipo, pero también las sustituciones y la reducción de CO2 también son menores. Si me cambio a fuel cell, por ejemplo, voy a tener que hacer un cambio completo del motor. En el fondo es transformar tu vehículo a combustión en un vehículo eléctrico, ¿sí? El costo de inversión es muchísimo más alto, pero la reducción de emisiones directas es absoluta. Te cambiaste de un sistema que usaba diésel, combustión interna, a uno que utiliza fuel cells, es decir, un sistema eléctrico, ¿sí? Eso, como que hay muchísimas preguntas más. David Reyes pregunta si es que es posible aplicar esta tecnología a transporte ferroviario. Sí, de hecho existen dos ejemplos. Alstom acaba el año pasado, creo, ya no sé ni siquiera en qué mes, año o día estamos, pero Alstom ya tiene, por ejemplo, un vehículo a hidrógeno que está funcionando, perdón, un tren que está funcionando en este momento, y de hecho es una muy buena idea, David, porque el hidrógeno precisamente presenta ventajas cuando se trata de transportar mucha carga, largos trayectos. En ese sentido, es mejor que nuestros amigos de las baterías del litio. Finalmente, como para terminar, disculpen que me haya alargado tanto, es que lo que va a ocurrir de aquí a 10 años es que hoy día el sector que está monopolizado por el diésel se va a parecer a lo que hoy día es la matriz eléctrica chilena, que está bastante diversificada. Y eso es lo que está ocurriendo. De eso estamos siendo testigos hoy día, ya sea con las baterías de litio o, por ejemplo, en este caso con el hidrógeno, en algunos de sus usos, combustión dual o fuel cells. La pregunta es, ¿qué posición tomamos como país respecto a eso que está ocurriendo frente a nosotros? Si seguimos actuando como espectadores o si tomamos un rol protagónico. Y aquí es donde las decisiones que tomemos a partir de esta pandemia y las energías que están ocurriendo en Chile en este momento son súper relevantes.
Entonces, en el fondo, una invitación también a conocer más de esta tecnología, a contactarnos, y nosotros encantados de seguir conversando sobre esto con ustedes. Muchas gracias, Paulina. Gracias, profesor, y como siempre agradecemos a todos quienes se conectaron a esta hora para escuchar esta presentación. Muchos han preguntado, vamos a enviar el video de esta presentación a los correos, así que muchas gracias y los dejo invitados a las próximas actividades que va a organizar Educación Profesional de Ingeniería UC. Que tengan un buen día.